Bueno, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros a Nicolás Dujovne, porque es un día realmente importante. Son días muy movidos e importantes a nivel económico en Argentina y que nos dé la posibilidad de charlar y conversar siempre es un lujo. Nicolás, ¿cómo andás? Te Bien. tuteo. Sí, por favor. ¿Qué edad tenés vos? 51. 51. Vamos, antes de empezar a hablar de Argentina, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, vos sabés muy bien que este es un programa muy especial, hay muchísima gente en todo el país, es muy federal y le estás hablando a mucha gente. Entonces empiezo preguntándote por cosas que por ahí son sonzas, pero está bueno saberlas. Tengo una pequeña reverberancia en el estudio, no sé si hay algún rebote algo abierto para controlarlo. ¿Vos sos ministro de Hacienda? Soy el ministro de Hacienda de la Nación. ¿Qué es eso? A ver, ¿cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu puesto? Bueno, mi cargo, soy uno de los ministros del gabinete del presidente Macri y me ocupo de la ejecución del presupuesto y de también llevar adelante la política de financiamiento del gobierno. Vos sabés que antes estaban separados el Ministerio de Hacienda. ¿Vos serías el y el de viejo Finanzas. ministro de Economía? Bueno, el Ministerio de Economía muy antiguo, en los 90 tenía, o en los 80, era el ministerio que tenía Hacienda, Finanzas, Obras Públicas, Agricultura. Sí. Eran ministerios muy, muy grandes. Sí. Eso fue cambiando. Ya durante los años anteriores estaba separado el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Planificación, de la ejecución de obra pública. En mi caso es un intermedio entre un ministerio que maneja solo Hacienda y uno que maneja también finanzas. Pero, por ejemplo, ¿a quién tenés abajo? Si yo Bueno, abro flechas desde Nicolás Dujovne, ¿quién aparece en abajo? Bueno, vas a encontrar al secretario de Hacienda, que es Rodrigo Pena, y que se ocupa de la ejecución del gasto público. Vas a encontrar al secretario de Ingresos Públicos, que es quien define la política impositiva de la Argentina. Luego, el brazo operativo, además, para recaudar es la AFIP, que es un organismo desconcentrado, independiente, pero que también depende del ministerio. Siempre se dijo que el rival, y ahora hablamos un poco de la situación de Argentina, que el rival histórico del ministro de Hacienda es el Banco Central, o el ministro de Economía es el Banco Central, porque los dos quieren algo cuando uno ajusta, el otro sufre y viceversa. Esto es, cuando Sturzenegger subía las LEVAX o el Banco Central subía las LEVAX, a vos te frenaba el índice o el nivel de actividad económica y te afectaba tu trabajo. Es como que nunca pueden sonar afinados. Tienen objetivos distintos y el diseño institucional es para que así sea, ¿no? Y por eso no está concentrada la política monetaria en el Ministerio de Economía, están separados y así se hace en todo el mundo. Pero ustedes pelotean, por ejemplo, vos podías pelotearlo con Sturzenegger, vos podías hablar, levantabas el teléfono y decías, Sturzenegger, mira, con este nivel de LEVAX me complicás, o con Caputo, ¿hablás, podés charlarlo con él? Varias veces al día. Pará. ¿Varias veces al día? Varias veces al día. Varias veces al día. Digamos, hablamos muy seguido porque tenemos muchos ¿Antes temas. y ahora? Antes y ahora. Tal vez exagero y no son varias veces al día, pero todos los días hablamos. Por lo menos 2 o 3 veces hablás. Sí, ¿Y de qué hablas? ¿Qué podés llegar a pelotear o a discutir? Esto Bueno, que te estoy diciendo, ojo que si me pones la LEVAX a tal, eso no. No temas tan conceptuales, ¿no? Porque eso se define, digamos, con una política de más largo plazo, pero en el día a día, digamos, por ejemplo, tenemos que coordinar si el Banco Central licita LEVAC, qué día licito yo las letras del Tesoro, las letes, o en temas financieros, si nosotros vamos a tomar un préstamo con bancos del exterior, probablemente no tenemos que superponernos. Pero te comunicás al día, o sea, ¿con Macri hablas seguido o hablas de vez en cuando? Por ejemplo, de promedio, ¿una vez por día hablas o no llegas a hablarlo? Mira, usamos mucho el mensaje, WhatsApp. el WhatsApp, Sí. pero yo los lunes, los miércoles y los viernes arranco el día en una reunión con el presidente, ¿no? Se llaman reuniones de coordinación, en donde... ¿Ahí informás o ahí peloteás? Te cuento esto, te está viendo todo el país. Sí, no, son preguntas por ahí pelotudas, pero está bueno saberlo. Informás, porque siempre se dijo que el presidente, la política conduce la economía en Argentina, y históricamente fue así, y se supone que el que maneja la economía tiene que saber más que, a menos que sea un economista o alguien que tiene mucho de economía.
Cuando te juntás con Macri esas 3 veces a la semana, ¿le mostrás lo que tenés o cómo es eso? ¿Quién decide ahí? ¿Deciden juntos? ¿Decide él? ¿Decidís vos? Por supuesto que quien decide en última instancia siempre es el presidente. Hay temas que no tienen una relevancia tal para llevarlo a la decisión del presidente, que lo decidimos cada uno de los ministros, ¿no? Sí. Para eso tenemos ese cargo. Pero cuando yo me reúno con el presidente Macri, en mis reuniones pautadas, lunes, miércoles, viernes, a veces tenemos otras reuniones adicionales, es una mezcla de contarle cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, bueno, está pasando esto con el nivel de actividad, la inflación viene así, viene más alta, viene más baja, voy a hacer esto, estoy colocando tal título, planeo hacer tal política impositiva y además uno consulta, pide autorización. En general, además, en esas reuniones hay otros miembros del gabinete, generalmente O sea, está que es consensuado. Marcos Peña y sí, los temas se ¿Vos discuten. tenés claro, Nicolás? ¿Tenés claro? Y ahora hablamos sí ya de la Argentina. ¿Tenés claro que tu lugar, creo que Caputo también, si vos le encontrás la vuelta, yo digo siempre lo mismo, estamos todos arriba de este barco, si este barco zozobra, zozobramos todos los argentinos, los kirchneristas, los no kirchneristas, los del Partido Comunista y los del Partido Deportista Griego. Entonces yo soy pro Argentina, yo quiero que a Argentina le vaya bien. Vos tenés claro que sos un hombre clave, Caputo, vos, depende mucho de tu pericia para esquivar los témpanos. Estamos navegando en aguas tenebrosas para lo que pueda venir el 2019. O sea, depende mucho del futuro de Cambiemos, de tu mano para timonear. Y ahora empezamos a hablar un poco. ¿Cómo está cómo lo estás viendo vos? Déjame volver a eso un minuto. Afortunadamente, yo tengo un equipo de primer nivel y me siento muy respaldado por mi equipo. Yo te mencionaba al secretario de Hacienda, al de Ingresos Públicos, al de Finanzas, al de Política Económica, a mi jefe de gabinete. Todos trabajamos muy coordinados y luego nos coordinamos con lo que es el resto del equipo de gobierno, donde todos los días estamos hablando con el jefe de gabinete, con el presidente, con los 2 vicejefes de gabinete, con el presidente del Banco Central. Digamos, hay una interacción muy, muy estrecha. Pero a vos te dieron poder, Nicolás. En el último tiempo te entregaron, te dijeron, bueno, usted va a manejar, defina, juegue. O sea, te dieron un puesto importante, te dieron superpoderes, podríamos decirlo de algún lugar. Bueno, me han dado un rol de coordinación de las decisiones económicas para que ya, digamos, no haya, digamos, incoherencias cuando tomamos decisiones en lo que tiene que ver con lo fiscal, con los precios, con el crecimiento. Entonces, porque si no se hacía difícil gobernar, o sea, se hace difícil tomar decisiones. Son muchos teléfonos y es un mecanismo que tiene que estar más aceitado, o sea, tiene que ser más directo. Bueno, somos muchos ministerios del área económica en donde tenemos que coordinar. Y si, digamos, es una horizontalidad absoluta, es muy difícil coordinar. Y entonces, en algunos temas, el Ministerio de Hacienda hoy tiene un rol de coordinación en aquellas medidas que pueden impactar la situación fiscal, la inflación, el crecimiento económico. Entonces, ahí coordinamos, por supuesto, con mis pares, trabajando también juntos, codo a codo, con mucho diálogo todos los días. Trabajaste en televisión, entonces me permitís, vos sabés muy bien que esto tiene que tener una atención permanente y poder ir pasando por distintos temas. Ahora sí hablamos de un poco de, metámonos en la economía. Y en el día de hoy, lo que viene, el futuro. Porque hay, reitero, te está viendo desde aquellos superempresarios que tienen que invertir mañana 300, 400 millones de dólares. Esto que estás declarando vos ahora, vos sabés muy bien que replica en los mercados internacionales. Se va a hacer una síntesis y lo van a tener los fondos, a ver qué dijo Duhovne. Se planteó gradualismo. Ustedes llegaron, no estabas vos, pero tus compañeros de equipo de Cambiemos dijeron, es gradualismo. Si no vamos con gradualismo, es muy difícil en Argentina, o ajuste, o un ajustazo, o podría llevarse, incluso podría haber llegado a una hiper, si no se hacían las cosas gradualmente. La verdad, Nicolás, terminando 2 años y medio de mandato, están con un ajustazo violento o bravo. Entonces, ¿cuál es la autocrítica? ¿No sienten ustedes que lo del gradualismo
terminó siendo chamullo o no se pudo aplicar. Estamos a 1 año y 3 meses de elecciones y ajustando el torniquete. Tengo varias cosas para decirte Dale, al respecto. dale. Si hablo demasiado, vos me interrumpís que lo vas a manejar. Gradualismo fue un nombre de lo que estaba haciendo el gobierno. Gradualismo fue un nombre, lo Un ponemos nombre. así, un título. Fue un nombre de un conjunto de políticas que se estaban implementando que para muchos eran un ajustazo en ese momento. Recordá, en el año 2016, en la política tarifaria, tuvimos un freno muy importante con la tarifa de gas, que fue revertida por completo por un fallo de la Corte, que fue demorada muchos meses. En la Patagonia hubo que dar vuelta gran parte de las uvas y poner un tope al aumento en la tarifa de gas. Entonces, hubo un límite también que vino dado institucionalmente. Está buenísimo, para el ritmo. está buenísimo, lo estás empezando a plantear. Para mí me parece una puerta hermosa y está interesantísima. Si no hubiese metido el dedo, si no hubiese intervenido el otro poder, que es el judicial, en ese caso la Corte, frenando ese primer golpe o ese primer tarifazo, el dolor hubiera sido de entrada y grande. Bueno, hubiéramos ido seguramente más rápido con una Claro. parte de la baja de subsidios. Pero vivimos en una democracia republicana y estamos orgullosos de respetar esos límites. Son los límites que pone el esquema institucional de la Argentina. Y trabajamos con eso. En la medida en que los límites políticos se van expandiendo, y recordad que nosotros, el gobierno del presidente Macri, arranca su gestión en una minoría parlamentaria muy marcada, con muy pocos asientos en la Cámara de Diputados, muy pocos asientos en el Senado. Recién en las elecciones de medio término de 2017 hemos logrado tener una posición en el Congreso más relevante, que nos permite también avanzar más rápido. Pero además, muchas veces hay quienes se refieren al gradualismo del primer año del presidente Macri, del gobierno de Cambiemos, mirando el resultado final del déficit fiscal. Y en realidad, la política fiscal en el año 2016 también tuvo una fenomenal baja de impuestos. Vos acordate que en el año 2016 se eliminaron todos los impuestos al comercio exterior, excepto los de la soja, que se comenzaron a reducir gradualmente. Entonces era muy difícil, perdiendo recursos cuantiosos que iban directamente a la nación, que no se repartían con las provincias, Sí, pero tener tal vez, una baja del déficit muy grande. Pero la sensibilidad, el fit, la piel, se siente en los últimos tiempos y se siente ahora, Nicolás. O sea, si el otro que nos está viendo debe estar diciendo, no, Fantino, decile a Duhovne que la estamos sintiendo ahora en el lomo, la subida de la electricidad, lo que viene, las naftas, el pan, bueno, eso no es ajuste, pero sí, tiene que ver con una inflación que sube. O sea, es como que están, bueno, hoy la eliminación del fondo sojero y tantas otras cosas, o sea, como que empezaron a ajustar bravo ahora. Bueno, tenemos que adaptarnos también a una nueva situación internacional, ¿no? Nosotros, desde el mes de marzo, estamos atravesando un conjunto de shocks que nos han afectado muy fuerte. Pero ahí déjame decirte algo, a ver, Sí. déjame retrucártelo a eso, Nicolás. Porque es cierto, el mundo está tormentoso, pero el único país, o uno de los pocos países que fue al fondo fuimos nosotros, y los niveles de reservas que hemos perdido, estamos arriba en el ranking. Digo, a ningún país Ustedes se presentaron como el mejor equipo de los últimos 50 años, Nicolás. Todos ustedes habían trabajado afuera, tenían claro cómo trabajaban los mercados. Y evidentemente nos golpeó fuerte a nosotros. ¿Por qué eso? Déjame decirte y recordarte también una cosa que para mí es muy importante. La Argentina depende crucialmente del sector agropecuario en sus exportaciones. Somos un país con un peso del sector agropecuario muy, muy grande. La sequía que tuvimos este año fue la más grande de los últimos 50 años. Esto te puede sonar a excusa, pero recordá el año 2009. En el año 2009, la Argentina tuvo una sequía más leve que esta y la economía argentina cayó 6%. 6% con respecto al año 2008. Bueno, en este caso, atravesando una sequía mucho más grande, vamos a atravesar una recesión mucho más leve que en esa ocasión porque estamos mucho mejor preparados, ¿no? Aún cuando los mercados emergentes también este año están atravesando una tormenta, te diría, no una mega crisis porque no es el tequila,
porque no es la crisis rusa. Está bien, pero ¿cuál es la autocrítica, Nicolás? Porque, a ver, por ahí es hasta injusto para vos, Nicolás. Porque vos no hace mucho, hace un tiempo ya que sos parte de este gobierno, pero no llegaste con este gobierno. Entonces estás acá dando la cara, está bien, tenés un lugar importante dentro del gobierno y está bueno que lo hagas, pero yo quiero saber, no sé, o sea, no es que yo no te puedo exigir nada, porque simplemente soy una persona que entrevista y pregunta, pero sí del otro lado hay mucha gente que necesitaría saber, Duhovne, contanos, háganse cargo de qué hicieron, en qué metieron la pata, porque ¿qué pasó? Porque la cosa no está bien, es más, vos sabrás muy bien que no está, te diría está mal, ¿no? La gente la está pasando mal. Entonces, ¿en qué metieron la pata, Nicolás? En qué se equivocaron? Y que está bueno decirlo, mira, Alejandro, ¿sabés qué? En esto nos equivocamos. Pensamos que era así y nos salió por otro lado. Lo vamos a corregir. Y le pedimos a la gente que nos haga el aguante y vamos a salir adelante. ¿Pero en qué se equivocaron? Mira, este año la Argentina no va a crecer lo que esperábamos. Claramente, nosotros cuando arrancó el año estábamos para crecer al 3,5%. Sí. La sequía se nos llevó más de un punto de crecimiento, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares de exportaciones. Tuvimos la depreciación de las monedas emergentes, el real brasileño se fue de 3,20 a 3,90, el rand australiano le pasó un movimiento similar, la lira turca mucho más. El peso argentino tuvo un movimiento un poco más grande que el del real, menos que el de Turquía. La gran diferencia es que nosotros hemos comenzado a hacer política económica normal, con tipo de cambio flotante, con metas de inflación, hace menos tiempo, y cuando se mueve el tipo de cambio, el traspaso a precios es más grande en la Argentina que en otros países. ¿Y por qué? Porque recién empezamos con esto y nos va a llevar muchísimo tiempo construir un esquema en el cual cuando se mueve el tipo de cambio, el movimiento, el traspaso a precios es menor. Bueno, pero ahí hay algo cultural de los empresarios o es algo técnico. ¿Sabes por qué? Porque tuvimos a Moreno que los mataba a garrotazos y los atendía con un fierro arriba de la mesa y unos guantes de boxear. Eso es parte de la Argentina que tenemos que dejar atrás. Pero pará, alguien tiene que dar la cara y decirme por qué carajo, cuando sube el dólar, automáticamente plum, suben los precios y cuando el dólar después baja 1,50 peso, que es difícil que baje, pero te baja 1,80 peso, 2 pesos, el precio se ancló hacia arriba y no vuelve a bajar. Entonces, ¿quién me explica eso? ¿De quién es la culpa? ¿Del empresario? ¿Algún vivillo hay en Argentina que nunca podemos salir de ese esquema vicioso? Yo te diría que los empresarios que tenemos en la Argentina son los que tenemos y muchos de ellos son los que teníamos en los años 90 cuando había deflación, ¿no? Entonces, como hipótesis yo te diría busquémosla por otro lado. Venimos de 10, 12 años de alta inflación, ¿no? De inflaciones que estuvieron entre el 20 y el 30% anual, con cepo, con tipo de cambio fijo, con tarifas congeladas. Entonces teníamos inflaciones de entre el 20 y el 30% por año, con las tarifas congeladas, con cepo, con tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces ese es el país que agarramos nosotros. Bueno, ahí va, pará, frenate ahí. Me quedo con una respuesta al principio de la nota, porque me explicás o le contás a la audiencia que si no hubiese sido porque la justicia, que está, por supuesto, por eso es un país con los poderes divididos, dijo con esto no, hubiese sido más rápido el ajuste o hubiese sido menos gradualista. Porque, a ver, especialistas económicos como el profe Esper, podés estar en las antípodas de su pensamiento, pero ¿qué me dice el profe? Expresale o comentale a Duhovne por qué los políticos en Argentina históricamente hacen los ajustes o hacen lo que tienen que hacer según su mirada cuando hay crisis. ¿Por qué no llegan y nos dicen mirándonos a los ojos cuando tienen el cheque en blanco de la gente, o de alguna manera, es fuerte decirlo, pero apoyo? ¿Por qué no se plantan frente a la TV y dicen, señores, hay que hacer esto, 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 y lo hacen? ¿Por qué siempre esperan que explote el mundo en Argentina, la clase política, para después hacernos sufrir con las cosas cuando el planeta zozobra? ¿Por qué nunca es de entrada cuando hay que decirlo? Yo creo que hay que actuar siempre con mucha responsabilidad y entendiendo también los límites dentro de los cuales se mueve. A ver. Nosotros no vinimos a plantar la bandera testimonial de la estética del ajuste que hay que hacer,
¿no? Para entregárselo a los mercados y que nos digan, muchachos, ustedes son excelentes, son brillantes porque están planteando un ajuste gigantesco y es lo que hay que hacer. Traducímelo eso último, traducímelo eso. Bueno, digamos, hacémelo más fácil. ¿Cómo sería? Hay que tener en cuenta los límites políticos en los cuales uno se mueve. Recordemos la gestión de Ricardo López Murphy. O sea, de frente, vos decís que si haces un ajuste violento de entrada, este país no lo resiste. Hay condiciones políticas para hacer determinada política fiscal, hay condiciones políticas que no permiten hacer determinada política fiscal. Un gobierno que había iniciado su gestión en total minoría parlamentaria, en una situación de muchísima debilidad, con una sociedad que probablemente no había votado un cambio económico, había votado un cambio político, ¿no? Creo que el gobierno dio enormes avances al inicio, se movió todo lo rápido que pudo, apenas cambiaron las circunstancias internacionales, nosotros nos adaptamos con muchísimo pragmatismo y aún pagando el costo político que hay que pagar, decidimos ir al fondo, buscar financiamiento. Yo no sé si lo dijeron alguna, pero a mí, te juro, o sea, a mí es la primera vez que me lo dicen abiertamente. O sea, me lo dieron a entender que no estaban las condiciones políticas, o sea, concretamente no estaban fuertes como para hacerlo en ese momento. Si lo hubieran hecho en ese momento, la interpretación es fácil para nosotros que no estamos en la silla de ustedes, o para los que no están en la silla de ustedes, pedirles el ajustazo cuando tenían que hacerlo y no sufrirlo ahora de golpe cuando el mundo no está bien. O sea, no es fácil hacerlo. Una cosa es decirlo sentado acá y otra cosa es estar ahí, decís vos. Es muy distinto. Mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Vos sabés que durante el kirchnerismo, de 2 millones de jubilados, pasamos a 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio entraron por moratorias, en muchos casos aportando un dinero que se licuó. Es decir, hoy tenemos 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio de los cuales aportaron muy parcialmente a su jubilación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por supuesto tienen un derecho legal y nosotros tenemos la obligación y además la responsabilidad de mantener las jubilaciones en la Argentina, porque además sería un descalabro social no hacerlo. Pero uno escucha irresponsablemente a muchos comentaristas desde afuera decirnos, bueno, ¿por qué no dan de baja las jubilaciones que entraron por moratoria? Gobernar es algo muy distinto, ¿no? Implica responsabilidades de tipo social, de tipo legal. Nosotros nos movemos dentro de determinados parámetros que nos obligan a movernos de una manera distinta a el comentario. ¿A vos mismo te pasaba verla más fácil desde afuera que ahora estar sentado en esa silla? En la silla del ministro de Duhovne, cuando te pones la pilcha, el traje de Duhovne, de ministro de Hacienda. Yo siempre intenté ponerme en los pies de quien estaba tomando decisiones y tratar de pensar el mundo dentro de sus restricciones. Por supuesto, claramente, uno desde afuera siempre piensa que puede hacer las cosas mejor que el que está adentro, no conoce muchas de las restricciones. ¿Es mucho más complicado de lo que parece? Sin duda gobernar es más difícil que comentar, ¿no? Pero yo lo asumo y con mucha responsabilidad y sintiendo que estoy acompañado de un equipo de primer nivel, en un equipo de gobierno de primer nivel, donde tiramos todos para el mismo lado, donde entendemos que hoy la situación para mucha gente es difícil, pero también tienen que entender que nosotros, cuando tomamos decisiones, las tomamos con mucha responsabilidad y no con sadismo. Ahora te voy a hablar del fondo. ¿Qué más nos gustaría que poder congelar las tarifas como hizo el kirchnerismo por 10 años? No podemos, porque no podemos quedarnos sin energía. Pero no podían ir más lento. 20 y pico la electricidad, 30 y pico, 40 pero no es que éramos gradualistas. No éramos gradualistas. Entonces, vos fijate en el sendero estrecho donde nos movemos, porque para mucha gente somos salvajes. Pero para, Nico, van 2 años y medio y le clavan 20 y pico horas de nuevo la electricidad. 2 años y medio llevan de gobierno. Ale, cuando entramos, la boleta que recibía un hogar promedio en la Argentina cubría el 8% del costo de producir esa energía eléctrica. Entonces la venimos corriendo atrás y remándola desde el principio, pero no podíamos multiplicarla por 15 el día 1. Del otro lado, escúchame esto. Sí. Pensá un instante y empatizá
con el tipo nos está viendo al otro lado. Imagínate la profesión que quieras, desde un afilador de cuchillo en Yerbabuena, Tucumán, hasta un maestro en Jujuy, hasta un porteño taxista. El otro día me pasó por primera vez, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en mi pueblo, en San Francisco, Córdoba, y viene un tipo re caliente, decile a Macri, estaba con mi viejo, pero escuchá, decile a Macri, vos que podés, caliente, la gente está caliente. Vos recién acabas de decir, no somos sádicos, no lo hacemos por sadismo para que sufran. Ahora, decile al que te está viendo de otro lado, ¿qué está pasando? O sea, ¿y hasta cuándo? Si vos le decís a la gente, vamos a sufrir 2 años más, por ahí te resisten, 3 años más, por ahí te resisten, pero lo peor para el ser humano es no saber cuándo termina la tortura de soportar que no alcanza y que no alcanza y que no alcanza. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo se acomoda, Nicolás? Déjame empezar primero por decir que sabemos que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, que está sufriendo, que le está pasando mal y que le gustaría que vayamos más rápido en solucionar los problemas de la Argentina que datan de 70 años, ¿no? Punto 1. Número 2. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es evitar una megacrisis en la Argentina como la que ya vivimos tantas veces, en 2001, en los 80. Eso es lo más importante, evitar crisis, porque en cada crisis acumulamos nuevas camadas de pobreza. Me asustás lo que me decís. No, No, me asustás porque yo pensé, mira, vos te diste cuenta cómo me armaste la oración. Tenemos la responsabilidad de evitar una supercrisis, una megacrisis. No me dijiste, Ale, no hay ninguna posibilidad de megacrisis. No hay ninguna posibilidad porque estamos trabajando para evitarla. Si no hay ninguna posibilidad, no trabajás para evitarla. Bueno, trabajamos todo el día para que no haya ninguna posibilidad. Entonces, ¿no hay posibilidad de terminar como el 2001? No, ninguna posibilidad. ¿Default? Ninguna. Mírame. Te miro a los ojos. ¿No hay posibilidad de default? Ninguna posibilidad. Nosotros tenemos un programa financiero para este año, para el año que viene, que es el más pequeño, luego del acuerdo con el fondo, de los que ha tenido la Argentina en los últimos años. Completame lo que le estaba diciendo a la audiencia, a la gente. Después bueno, te pregunto del fondo. Comprendemos la situación. Trabajamos todos los días para que la Argentina nunca vuelva a tener una crisis. Tercero, estamos construyendo un futuro de prosperidad para todos los argentinos. La Argentina necesita 20 años de crecimiento para ser un país desarrollado. ¿20 años de crecimiento? 20 años de reformas y de crecimiento para ser un país desarrollado. Eso es lo que han pasado los países como Israel, Corea del Sur, España, para convertirse en países desarrollados. Y lo que estamos pasando nosotros, desde que hemos iniciado la gestión, estos 2 años y medio, digamos, y las cosas que hemos logrado, en muchos casos superan ampliamente lo que habían hecho estos países en sus primeros 2 años y medio de gestión. Si repasamos muchos de los logros que estamos teniendo en términos de generar infraestructura, crecimiento exportador, ¿no? Lo que está ocurriendo con Vaca Muerta, con el litio. Ahora te voy a hablar de Vaca Muerta y te voy a hablar de la corrupción también, si se puede medir en PBI la corrupción. Escúchame, Nicolás. Reitero, vos no pusiste ese eslogan, no estabas en el gobierno vos cuando dijeron somos el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Quedó. Los que no los quieren a ustedes y los que están en contra del gobierno de Cambiemos dicen, mirá, el mejor equipo de los últimos 50 años no vieron la crisis que se venía afuera. No vieron el descalabro que en este momento nos arrastró la lira turca, el efecto sultán, el efecto Muhammad Ali, yo ya no sé la cantidad de efectos que hay afuera. ¿Somos un país emergente? No estamos ni en categoría emergente. Sí, bueno, ahora sí. Bueno, dale, sí, somos un país emergente, sí. ¿Estamos teniendo una turbulencia asociada a los países emergentes? Bueno. Sí. Pero nadie perdió como perdimos nosotros reservas y tuvimos que llegar al FMI. Dale, dale. Bueno, porque, digamos... ¿Ustedes no vieron venir esa crisis? No éramos un país emergente. Estábamos en camino a ser Venezuela, que tiene una crisis humanitaria. No, porque es muy importante recordar de dónde venimos. ¿Vos creés realmente que íbamos camino a ser Venezuela? Sin duda, no tengo ninguna duda. Justifícamelo. Bueno, el kirchnerismo construyó un sendero de destrucción de la infraestructura, de las reservas del Banco Central, del marco institucional de la Argentina, de la justicia, digamos, se fue consumiendo cada
pedazo de infraestructura que teníamos que había sido construido previamente y llegó al final de su mandato raspando sin reservas en el Banco Central, donde la luz ya en 1 año o 2 años no iba a funcionar cuando movieses la palanquita en tu casa. ¿Íbamos camino a eso? Íbamos ¿En 2 o 3 años a levantarla y que no hubiese luz? Íbamos camino a eso, si, digamos, Sí, con la sí, luz es un gratis eufemismo, y sin inversión. Y con la fenomenal corrupción que tuvimos, donde no se invirtió un peso durante esos años, bueno, claramente cuando se terminaba de consumir todos esos stocks acumulados, todo ese capital acumulado, bueno, lo que nos quedaba, porque no iban a reaccionar, porque no reaccionaron nunca durante su mandato, íbamos a entrar en una crisis humanitaria como la venezolana. Pero lo que pasó afuera, Ahora estamos... ¿no lo podían ver ustedes? A ver, te lo pregunto como un médico. Si teníamos los mejores médicos y vos me viste la radiografía, fueron con la radiografía y revisaron, a ver, y después viste mi ecografía y una tomografía. ¿No me leyeron que si yo no me operaba iba a tener tomado todo 4 órganos? ¿No pudieron leer eso? O sea, es Sí. fácil decirlo, pero es difícil. A ver, explícamelo eso. Te lo pregunto, o sea, nada, o sea, con sinceridad absoluta, quiero saberlo, quiero entender cómo es. Quiero entender, a mí me gusta que me expliquen las cosas y entenderlas, aprenderlas. Nosotros elegimos un camino determinado para la reducción del déficit fiscal. Pero afuera, yo te pregunto de la crisis, ¿no se puede leer la crisis? ¿No pudieron ver lo que podía pasar? Bueno, fue una crisis bastante inesperada, la de emergentes de comienzos de año, pero vos fijate que a nosotros nos pegó, como vos decís, más que a otros países, por 2 motivos. En primer lugar, y te dejo, saquemos el efecto de la sequía, Dale. y te recuerdo el 2009 que caímos 6% Sí, dale, con una sequía se mucho más Se leve. cayó menos ahora, sí, dale. Pero, primero, no habíamos terminado de corregir los desbalances que heredamos, que eran muchos, muy grandes, y que creo que los eventos de esta semana los ponen cada vez más expuestos a la luz, y eso es muy importante. En segundo lugar, como parte de los desbalances que nosotros heredamos, el tamaño del mercado de capitales de la Argentina es diminuto, ¿no? Después de muchísimos años de inflación muy alta, cepo, mentir con inflación y el Banco Central que le pagaba a los depositantes tasas inferiores a la inflación, nos quedó un sistema financiero tan chiquito que la Argentina depende mucho del mercado internacional para ¿Qué es financiarse. el mercado financiero? Los depósitos. O sea, lo que Caputo en su momento tenía que ir a buscar afuera, 30.000 palos para empezar a trabajar, para que funcione el motor de Argentina. Los países. No lo tenés acá. Los países que hacen las cosas bien desde hace 20 años. Lo tienen adentro. Lo tienen adentro. O sea, salen a pedir adentro. Tienen inversores institucionales que invierten en activos del gobierno, lo toman adentro y no están expuestos a la volatilidad del mercado financiero internacional. No lo teníamos a eso. No lo teníamos, justamente porque heredamos un tamaño del mercado financiero así de chiquitito. Bueno. Y estamos más expuestos que los demás a la volatilidad. Escúchame, contame, vamos a tocar un punto álgido, pero álgido total, que es una cuestión hasta casi de piel de los argentinos con el fondo. Acuerdo 27 desde 1958, creo, hasta aquí con el Fondo Monetario Internacional. 27 acuerdos, con el último de ustedes. Contame, ¿por qué fueron al fondo? Ya lo sabemos esto, porque no había, se estaban cerrando los mercados, listo, obviemos esa parte. Contame de esta gente que está acá. La sensación que tienen muchos es que llegaron y vinieron ya ahora Cardarelli y Lagarde acá, ajusten acá, ajusten acá. ¿Cómo son? ¿Qué dicen y cómo es cuando llegan? Yo recuerdo a Noob Singh, que paraba ahí en el hotel, en el Sheraton, y el tipo nos terminó rompiendo. ¿Cómo es esta gente? ¿Qué FMI? ¿Cómo es el FMI? Contar a la audiencia del FMI. ¿Qué hacen cuando llegan? ¿Qué te piden? ¿Qué te revisan? ¿Qué nos revisan? Bueno, empecemos por decir que Argentina es un país miembro, socio del FMI, era también miembro y socio del FMI durante el gobierno anterior. Y lo que hace el FMI es proveer asistencia financiera cuando un país la necesita a tasas mucho más bajas que las de mercado. Vos sabés que los fondos que nos está prestando el FMI vienen a una tasa cercana al 4% anual, mientras que hoy la Argentina tendría que pagar entre 8 y 9%. Con el riesgo subiendo, el riesgo país. Sí, Dale. sí, se endeudase en el mercado. Esa podríamos sumársela a ustedes, que hoy, con el riesgo país subiendo y con como nos pegó la crisis mundial, fueron a tomar
deuda a bajo interés. Sí, y por otro lado, no es que la Argentina está incrementando su deuda porque fue al FMI. Lo que estamos haciendo es, en vez de tomar deuda en el mercado al 8 o al 9%, la tomamos en el FMI al 4% Pero anual. los tengo adentro los tipos. Bueno. Los tengo adentro y me revisan todo el tiempo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo hacen cuando llegan acá? ¿Qué hacen? Nosotros empezamos a conversar con el fondo cuando yo viajé a Washington, allá a comienzos de mayo. Y el acuerdo al que arribamos con el fondo es un acuerdo propuesto por la Argentina. Es nuestro programa, en donde lo único que hemos hecho es adelantar la convergencia al equilibrio fiscal desde el año 2021 al año 2020, ¿no? Porque íbamos a llegar a cero de déficit primario. Le dijeron ustedes al fondo, lo que íbamos a cumplir en el 2021, lo vamos a cumplir en el 2020. Claro, íbamos a llegar a un equilibrio presupuestario en el año 2021 y ahora vamos a llegar en el año 2020. Suponiendo que ustedes reelijan. Bueno, es una política de Estado. Bueno, puso el gancho a Argentina. Sí, dale, el próximo gobierno dale. tendrá que ver si desea continuar con el programa dale, o no. Supongo que seremos nosotros. En el año 2019 la meta de déficit que teníamos antes era de 2,2, ahora es 1,3 y eso ocurre porque queremos llegar a cero al año siguiente. Entonces achicamos también el déficit previsto para el año 2019. Ahora, el fondo no nos dice cómo tenemos que llegar a ese déficit. No nos dice, bueno, ustedes tienen que subir tal impuesto, bajar tal gasto. Esa es una decisión soberana, nuestra. Y lo único que tiene el programa en términos fiscales... ¿Qué te controlan los tipos? Llegaron hoy, llegaron ayer. ¿Qué te controlaron? Porque, a ver, llegaron, Nicolás, y hoy se bajó el fondo sojero, por ejemplo. No, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La sensación era que llegaron, miraron los papeles, toquen acá y ustedes bajaron el fondo sojero. No. Si yo te cuento, digamos, nosotros venimos negociando... Pero contame, ¿qué te dicen? ¿Qué dicen? O sea, ¿qué viene ellos? Cuando llegan acá, ¿qué papeles piden para ver? Nosotros tenemos un diálogo permanente con ellos. O sea, entonces, no es tan distinto el diálogo que tenemos por teléfono que el diálogo que tenemos... Cuando viene, ¿qué dicen? Cuando viene, dicen, ¿qué dicen? Porque, a ver... Nos preguntan cómo vienen con el presupuesto, cómo anda, qué están pensando, qué van a más, hacer. ¿te dicen? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Digamos, ese es nuestro programa. Nosotros queremos tener el año que viene un déficit de 1,3% porque sentimos que es lo que necesita la Argentina para ir construyendo el camino al equilibrio fiscal en el año 2020. Entonces, es un intercambio de información, es un diálogo donde te dicen, bueno, pero vos pensás que vas a llegar así. Sí, yo pienso que sí. Hablamos, conversamos, intercambiamos información. ¿No te apuran? No. ¿No te aprietan, no? No, de ninguna manera. ¿No? No. ¿No te dicen hace esto? No, para nada. No me lo decís convencido. No, totalmente convencido. Totalmente convencido. Si querés te cuento la historia de las medidas que anunciamos hoy. Nosotros venimos conversando con los gobernadores en un diálogo ya, digamos, con el ministro Frigerio, conversando con casi todos los gobernadores de provincias acerca de cómo tenemos que encarar juntos el presupuesto para el año 2019, porque involucra cuestiones de la nación y de las provincias, ¿no? Sí. Entonces, venimos hablando hace tiempo, en el contexto de un deterioro en el precio de los bonos de la Argentina, de una suba en el riesgo país con la depreciación de la lira turca de los últimos días, yo dije, bueno, adelantemos la parte del presupuesto que podemos hacer ahora para ir mostrando que el presupuesto no es algo binario, que yo puedo ir adelantando cosas que íbamos a hacer en el presupuesto hoy. Entonces lo que hemos decidido son tres cosas. Una es disminuir el monto que pagamos de reintegros a la exportación, ¿no? Esa es una. La otra es demoramos por unos meses la baja en las retenciones al aceite de soja. No al poroto. No al poroto. Simplemente para que converjan a la misma alícuota y a partir de febrero del año que viene siguen bajando juntas. ¿Eso podría volver a estar como estaba en algún momento? ¿O eso ya quedó para siempre? No, unificamos la alícuota. Unificamos la alícuota. Unificamos la alícuota. Con lo cual van a llegar al mismo 18% en diciembre del año que viene, y eso ya no se modifica, ¿no? Y también decidimos que el fondo sojero, que era la coparticipación de los recursos que proveía el impuesto a las exportaciones de soja,
ya no se comparta con las provincias y quede en manos de la nación. En un contexto en el cual este gobierno... O sea, ya les habían avisado a los gobernadores entonces ustedes que iba a ser así. Sí. Mirá que está dando una respuesta interesante. Sí. No, o sea, no es que los tomó sorpresa entonces, ya estaba hablado con ellos. Mirá, ya lo había hablado Frigerio. en las conversaciones que veníamos teniendo sobre qué cosas íbamos a pedirles que nos acompañen. O sea, el en la famoso discusión el que avisa no presupuestaria, traiciona. Así o sea, es. Claro. Digamos, esta era una medida que nosotros veíamos que tenía cierto consenso. De todas maneras, el lunes por la tarde, una vez que decidimos con el presidente y con el resto del equipo avanzar en estas medidas, el ministro Frigerio se tomó el trabajo de llamar a buena parte Y les de avisó. los gobernadores y le dijo, mirá, estamos yendo por este lado, lo necesitamos, y vimos mucha comprensión de los gobernadores que son socios nuestros en mantener a la Argentina por la buena senda de convergencia al equilibrio fiscal. 2 minutos, dos preguntas más, Nicolás, porque se me termina el programa. La verdad, llevamos casi 35 minutos y ¿Tan voló, rápido? sí, voló el programa, que llevamos casi 40 minutos. Escúchame, yo sé que la respuesta por ahí es, nunca hay preguntas difíciles, hay respuestas difíciles. Vos querés que se combata la corrupción en Argentina, estoy seguro, como argentino y como parte de Cambiemos. Ahora, te va a frenar. Te va a frenar la economía como se la frenó a Brasil, los cuadernos Gate, que todos queremos que salgan a la luz y que queden en cana todos los chorros y corruptos, todo el primero el último. ¿Sabés qué va a pegar? Frenó Brasil. O sea, entonces te pregunto, es medio incómoda la pregunta, yo creo que más la respuesta que vas a dar. Pensá que esta hora te está viendo todo Comodoro Pi, todos los empresarios argentinos y por supuesto la gente. ¿Vos sabés que te va a frenar la economía todo esto? Déjame decirte, empezar por otro lado. A mí me gustaría que cuando miremos la Argentina dentro de 20 años, si nos paramos dentro de 20 años, los historiadores que escriban los libros o sus artículos sobre la Argentina de esta época, puedan marcar este episodio como el inicio de una Argentina transparente, ética, donde la corrupción comenzó a quedar en el pasado. Yo veo este episodio claramente con una mezcla de cosas, ¿no? Con dolor, porque veo la oportunidad perdida que tuvimos durante el kirchnerismo, que fue un gobierno de saqueo, y que nos llevó realmente a una oportunidad perdida y nos ha generado buena parte del dolor que está sufriendo la sociedad argentina hoy, porque buena parte de la suba de tarifas está asociada a la desinversión y a lo que se robaron. Pero ¿cuál es el otro condimento? Lo veo con esperanza porque siento que estamos sentando las bases para una Argentina más sana. Lo veo con responsabilidad porque tenemos que aprovechar esto y tenemos que lograr generar también los mecanismos para que esto nunca vuelva a ocurrir. Ahora tenemos organismos de control que controlan. ¿Y con qué más lo ves en tu mundo? Ahora, sabemos que esto algún impacto va a tener en términos de actividad. Tenemos que asumirlo, todos juntos los argentinos, sabiendo que a veces ¿Vos sabés que uno tiene que pagar un corto... Más o menos lo calculaste, ¿va a ser grande o chico? Mirá, el impacto yo creo que va a estar centrado en la construcción. Ahí nosotros tenemos que movernos rápido para generar mecanismos para que no se frene la construcción vinculada a las contrataciones con el Estado, siempre teniendo en cuenta de evitar situaciones incompatibles donde estemos contratando con empresas sospechadas, pero vamos a tener que generar los mecanismos para que no se frene la construcción como se frenó en Brasil, claro. Porque eso generaría un parate que tenemos que evitar. Entonces tenemos que ser creativos dentro del marco de la legislación y de las licitaciones que estamos llevando adelante para que podamos seguir, porque eso afecta también el empleo de mucha gente. Trabajan más de 400.000 personas en la construcción y mucha gente que vive alrededor de ese trabajo que se genera en la construcción. Te voy a preguntar después del corte por Vaca Muerta, porque tanto se habló de Vaca Muerta, y también si se puede medir en PBI la corrupción del gobierno pasado, si se pudo mensurar. Me parece bien. Vamos a preguntarle a Nicolás, Vaca Muerta y esperanzas de Argentina, a ver qué ve él para lo que viene. Les va a hablar a ustedes y también, por supuesto, les venía recién
si se puede mensurar lo que se robó en Argentina. Pequeñísimo corte. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Es un placer y un lujo para Animales Sueltos recibirlo aquí, agradeciéndole su presencia. Ya venimos.